Muy buenos días, mis queridos estudiantes de quinto año secundaria. Una vez más me encuentro con ustedes, Sumi Rocío Napa, en la semana 29. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro proyecto integrador Cuidamos nuestra salud integral e investigamos sobre las características fenotípicas de la familia. Qué interesante la sesión del día de hoy. Para ello vamos a tener en cuenta nuestra siguiente competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. La capacidad que vamos a desarrollar en esta sesión específicamente es problematizar situaciones. También tenemos las siguientes capacidades: diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. El reto que tenemos para esta sesión es: ¿qué estrategias podemos implementar a nivel personal y de comunidad para el cuidado de nuestra salud integral? La evidencia o el producto que tenemos que tener luego de estas sesiones, la formulación de la pregunta, las variables y objetivos para indagar sobre las características fenotípicas de dos grupos familiares, en este caso un grupo A y el grupo B. Los criterios para la evaluación de nuestro producto que tenemos que tomar en cuenta son las siguientes. Explica el rol de la sociedad y de los ciudadanos en la historia sobre el ejercicio del derecho de la salud. Asume con responsabilidad ética y solidaria frente a la salud integral. Escribe seleccionando de manera autónoma el destinatario, la intención comunicativa y el uso de los recursos textuales. Propone un plan de recojo de datos para investigar sobre las características fenotípicas comparando dos familias y relaciona con la historia de la salud familiar. Explica la necesidad de contar con un plano que oriente una adecuada señalización para promover el distanciamiento social en la comunidad para el cuidado de nuestra salud integral. Tomando en cuenta todo ello, mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a empezar entonces la sesión que tenemos preparado para el día de hoy. Empecemos nuestra aventura de indagar. Aprendamos a ser grandes científicos. Comencemos entonces con esta pequeña situación que les voy a plantear antes de desarrollar nuestro proceso de indagación directamente. ¿Has escuchado la frase "lo llevamos en los genes"? ¿Realmente tiene sentido? Vamos a realizar un ejercicio para ver quién lo lleva en los genes. Trata de imitar a todos tus familiares que te acompañen de tal manera que esto sea una evidencia mucho más activa. ¿Estamos listos, mis estudiantes? Vamos a ver. ¿Quién de ustedes tiene la capacidad de poner la lengua en U? Tratando todos de enrollarla. La capacidad de poner la lengua en U es un carácter que poseen algunas personas. ¿Cuántas personas en tu familia pueden poner la lengua de esa manera? ¿Son más las que tienen la capacidad de colocar la lengua así? ¿Podrías averiguarlos con más familiares? ¿Por qué unos tienen aptitud para poner la lengua en U y otros no? Si esta capacidad es un carácter que se da con cierta frecuencia, podemos suponer que hay una influencia en nuestros genes que determina que un carácter sea más o menos común entre las personas. Vamos a hacerlo con un carácter más. La forma de la línea frontal del pelo, también llamada el pico de viuda. Lleven con su mano su cabello hacia atrás y observen quién de ustedes tiene la línea frontal recta y quién en forma de pico. ¿Cuántos en tu familia tienen la línea frontal recta? ¿Cuántos en forma de pico? ¿Cómo se explica estas características? ¿Habrá otras características que lo llevamos en los genes? Para seguir explorando en las características físicas de tu familia, te proponemos indagar sobre las características fenotípicas de dos grupos de familia. ¿Consideras que puedes hacerlo, mi querido estudiante de quinto año secundaria? Claro que sí. Tu respuesta es evidente. Sí se puede. Tú puedes. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué fenómeno o hecho presenta? ¿Qué pregunta
pregunta te podrías formular a partir de la experiencia presentada? ¿Qué factores intervienen en esta situación? Comenta con los familiares que te acompañan a ver qué respuesta vamos obteniendo en esta primera parte. Estimado estudiante, lo que acaban de observar es un fenómeno relacionado con la herencia. ¿Y qué es la herencia genética? La herencia genética es el conjunto de mecanismos de transmisión de caracteres de un individuo a su descendencia, regido por las leyes del código genético, que en sesiones anteriores ya lo hemos desarrollado. Un carácter hereditario es una característica morfológica o fisiológica que se transmite de descendencia, como el color de ojos, el color de pelo o la estatura. También se heredan los grupos sanguíneos y muchas enfermedades que tienen su origen en el propio genoma humano. ¡Qué interesante todo esto de la herencia genética! Continuemos con nuestra parte informativa que nos va a permitir desarrollar el día de hoy nuestro proceso de indagación. Así es, mis queridos estudiantes, las enfermedades genéticas hereditarias son todas aquellas dolencias provocadas por alteraciones en el material genético, es decir, en nuestro ADN. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, que puede ser heredable por la descendencia. Actualmente se estima que existen más de 6.000 enfermedades genéticas, de las que tan solo conocemos los genes causantes de unas 2.000. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las enfermedades genéticas son heredables. También tenemos que un gen es un fragmento de ADN que determina un carácter hereditario. Qué interesante esta información. Las distintas variantes de un gen se denominan genes alelos. Genes alelos. Tomamos en cuenta esa pequeña información. El ADN es la molécula que porta toda información genética de cada especie humana. Los cromosomas son estructuras extremadamente organizadas en las que se compacta nuestro ADN. Después de escuchar esta información, responde la siguiente pregunta. La capacidad para poner la lengua en U y la forma de la línea frontal, ¿consideras que tiene relación con los genes? ¿Por qué? ¿Qué otras características consideras que se podrían observar? Suena muy interesante toda la información que estamos teniendo. Espero que lo tomen en cuenta para lo que viene a continuación. Los cromosomas. En nuestra especie humana, cada célula de nuestro cuerpo tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad procede de la madre y la otra mitad del padre. Cada pareja de cromosomas está formado por 2 cromosomas homólogos que contienen información para los mismos caracteres o genes. Cada una de nuestras células somáticas portan 2 alelos para cada carácter, los cuales pueden ser iguales o pueden ser distintos. La información que acabas de escuchar explicará el que presentamos de nuestra madre y nuestro padre. Qué interesante todo esto, jovencitos. ¿Ustedes sabían que tenían 23 pares de cromosomas en su cuerpo? Y que la mitad de ellos corresponde a su padre y la otra mitad a su madre. Qué interesante el proceso, la función directa de los cromosomas en nuestro organismo. Continuamos. La actividad 1 consiste en problematizar situaciones de tal forma que nos permitan formular ciertas preguntas. Empecemos entonces. Nos preparamos para formular nuestra pregunta de indagación. Ustedes han escrito en su cuaderno una lista de características fenotípicas que se pueden observar. Quizás han señalado la aptitud para enrollar la lengua en forma de U,
la forma de la línea frontal, el color de ojos, el color de pelo y otros que en el transcurso de estas sesiones iremos descubriendo. ¿De qué crees que dependen esas características? ¿Qué podríamos investigar de ellas? ¿Alguno de ustedes podría pensar cómo son esos rasgos en la población de mi comunidad o en la de Nazaret? Si estas están presentes o no presentes, o cómo son mi familia y cómo es la familia Chávez. Lo que acabas de escuchar se les denomina variables. Entonces, identifiquemos las variables que vas a investigar. Recuerda que has realizado una primera indagación anteriormente y luego, definitivamente, con tu apoyo de ficha de autoaprendizaje, podrás terminar de entender mucho mejor toda la información que te estamos dando, mi querido estudiante de quinto año secundario. Ahora, mis queridos estudiantes, estamos listos para formular nuestra pregunta de indagación, pero debemos tener en cuenta las siguientes características para poder tener la pregunta que nos va a ayudar a desarrollar este proceso de indagación. Primero, debe ser simple y concisa y debe contener ciertos elementos, como por ejemplo que las variables y las constantes. Describe qué vamos a manipular, qué se va a medir y qué vamos a mantener constante. Debemos permitir comparar las características fenotípicas de dos grupos de familia. Debe relacionar las variables y debe invitar a explorar, descubrir y comparar para dar una respuesta o solución. Debemos comparar, dice, a las dos familias que tenemos como muestra, es decir, a la familia A y a la familia B. Tenemos todo esto en cuenta, entonces estamos listos para poder formular nuestra pregunta de indagación. Ahora, estimados estudiantes, después de todo este proceso que acabamos de realizar, te animo a formular tu pregunta de indagación científica. Para ello, relaciona las variables independiente con la dependiente que has identificado para indagar sobre las características fenotípicas de dos grupos familiares. Toma en cuenta que la pregunta debe permitirte comparar. Puedes generar varias preguntas de indagación. Luego selecciona la que te oriente a la indagación correcta. Bien, después de todo lo que has podido anotar en tu cuaderno, vamos a ver entonces, mis queridos estudiantes, cómo podíamos generar varias preguntas de indagación. A ver, la primera que se puede parecer a la que tú has formulado podría ser: ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? ¿Cuáles son las similitudes fenotípicas de dos grupos familiares? ¿Cuáles son las características dominantes de cada grupo familiar? ¿Cuál sería nuestra pregunta de indagación? ¿Te das cuenta cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras? Pero vamos a seleccionar la pregunta que guiará nuestra indagación. ¿Qué podría ser? ¿Cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? Qué interesante todo este proceso de formulación de nuestra pregunta. Y vamos llegando poco a poco al objetivo de la sesión del día de hoy. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora vamos a plantear nuestra hipótesis de indagación. La hipótesis es nuestra guía. Indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de indagación, elaborada sobre la base de hechos reales, que explica de la forma más clara y precisa posible la relación entre las variables dependientes e independientes. La hipótesis debe ser sujeta a prueba
observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. Si nuestra pregunta de indagación es ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? ¿Qué podríamos responder? ¿O qué resultados esperados podemos afirmar? Hacemos el ejercicio de formular nuestra hipótesis, escribiendo algo ahí en nuestro cuaderno. Bien, mis estimados estudiantes de quinto año secundaria, si nuestra pregunta de indagación es ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? Nuestra hipótesis podría ser: existen diferencias fenotípicas entre el grupo de familia A y el grupo de familia B. ¡Qué interesante! Ahí la imagen nos puede graficar un poquito lo que estamos mencionando en esta parte. Ahora, a continuación, vamos a identificar las variables de nuestro interés. Recuerda que vamos a observar dos grupos familiares. En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Y cuál es la dependiente? ¿Y cuáles son las intervinientes? Es decir, ¿qué se cambió? ¿Qué se está midiendo? ¿Y qué se mantiene constante? Estas preguntas te ayudarán. Vamos, anota en tu cuaderno que vamos llegando a resolver este hermoso proceso de indagación. Nuestra pregunta de indagación para comparar describe qué vamos a manipular, es decir, la variable dependiente describe qué se va a medir, que es la variable dependiente, e identifica la constante, que son las variables intervinientes. Entonces, la variable dependiente es el grupo familiar A y el grupo familiar B. La variable dependiente son las características fenotípicas, el color de pelo, la forma lineal o frontal, el color de ojos, etc. La variable interviniente es el tamaño del grupo familiar. ¡Qué interesante! Nuestra pregunta, mira lo que saca las variables. Tenemos la independiente, dependiente, interviniente, cada una identificada ya con cada uno de este proceso de indagación. Muy bien, mis queridos estudiantes, continuemos entonces, ya que hemos podido identificar nuestras variables. ¿Cómo vas a sustentar tu hipótesis? Para ello teníamos que tener en cuenta que es un genotipo. El genotipo es un conjunto de genes de un organismo que hereda de sus progenitores. Por ejemplo, una persona puede heredar los genes para los ojos negros o marrones. El fenotipo es el conjunto de caracteres que se manifiesta o que manifiesta un organismo, es decir, la apariencia externa del genotipo, como el color de ojos que presentan en nuestro aspecto externo. El genotipo permanece constante, mientras que el fenotipo varía por la acción de distintos factores ambientales. Ahora responde, ¿los caracteres observados corresponden al genotipo o fenotipo? ¡Qué interesante pregunta! Elabora una lista de características o rasgos físicos que consideras que se heredan y que podemos observar. ¡Qué interesante todo este proceso, mis queridos estudiantes! Continuamos entonces. Ahora vas a elaborar los objetivos para desarrollar esta primera parte de nuestra sesión del día de hoy. La pregunta, la hipótesis y los objetivos van de la mano, involucran lo que se quiere lograr en este proceso de indagación. ¿Qué queremos lograr? Así es, comparar las características fenotípicas de dos grupos familiares. Ello implica identificar las características fenotípicas de dos miembros del grupo familiar. Describir las características fenotípicas predominantes en los grupos familiares.
analizar las características fenotípicas de los miembros del grupo familiar. Estos 3 procesos nos van a permitir lograr nuestro proceso de indagación. Qué interesante todo esto, mis queridos estudiantes. Vamos a comparar estas características tomando en cuenta todo ello para lograr los objetivos de este proceso de indagación. Muy bien, mis queridos estudiantes, felicidades a todos y todas por esta pequeña experiencia que acabamos de sentir y vivir en nuestro proceso de indagación como pequeños y grandes científicos. Para lograr el proceso del día de hoy con la información presentada y con el apoyo de tu ficha de autoaprendizaje, vas a poder plantear tu pregunta, tu hipótesis y tus objetivos en este proceso de indagación científica. Identifica las variables que vas a manipular, las que vas a observar y las que vas a mantener constante. Para poder seguir fortaleciendo tu competencia, propón otra pregunta e hipótesis de indagación para que esto pueda ser discutida con toda la familia. Muchas gracias, mis queridos estudiantes de quinto secundaria, por su presencia y su participación. El estar ahí para mí es muy importante porque cada semana me esfuerzo, me esmero en llegar a ustedes con este pequeño trabajo aún simbólico, con todo el cariño que siempre he podido expresarles. Agradezco una vez más su presencia. No se olviden las recomendaciones que cada semana tengo que darles. Esto todavía no pasa, el virus sigue acompañándonos. Para ello es bueno que tomes en cuenta lo siguiente: si sales de casa, usa tu mascarilla, mantén tu distanciamiento social y lávate constantemente las manos. Y si no tienes necesidad de salir, te recomiendo mejor que te quedes en casa. Un abrazo muy fuerte, nos vemos la próxima semana y que tengan un hermoso fin de semana.